Buen día, hoy vamos a hablar de los últimos capítulos del libro, que hacen referencia a la medicina basada en la evidencia y la evaluación crítica de la literatura. A este respecto, pues se dice en términos generales que de manera de introducción el ejercicio médico siempre ha estado enmarcado en estas tres características: el conocimiento de la fisiopatología, la experiencia clínica que se va acumulando y la intuición, pero que todos estos tienen unas debilidades, y obviamente de estas tres características que enmarcan el ejercicio médico, la intuición es la que presenta la mayor debilidad, dado de que pues no es una situación tangible, no es una recolección de datos que usted hace, sino que le pareció. Entonces por eso es tan débil dentro del ejercicio médico. La lógica fisiopatológica realmente también tiene debilidades, aunque se le da un gran mérito porque es el que enmarca el conocimiento de la que va a ser posteriormente la experiencia clínica, y su debilidad está basado en que cuando uno estima que X situación o X intervención en un momento dado fue contraindicada, en otro momento ya se establece que tiene cierta utilidad o tiene momentos o escenarios en los que sí se puede utilizar, y el ejemplo que se pone acá en este aspecto es el de los beta-agonistas o beta-bloqueadores. Pues más de los beta-bloqueadores en el uso que tenían contraindicación en falla cardíaca, cuando hace 20 años más o menos los beta-bloqueadores en falla cardíaca pues no estaban recomendados, porque pues como tenían su actividad inotrópica negativa, pues se consideraban contraindicados en la falla cardíaca, y posteriormente hoy en día se tienen unas recomendaciones específicas para el uso de beta-bloqueadores en falla cardíaca. Es así que ha cambiado pues esa connotación, y en cuanto a la experiencia clínica se dice que la debilidad que se tiene es que usted sí acumula casos, y entre más casos acumule va definiendo qué situación va siendo mejor para el paciente, pero el inconveniente que se tiene es que ya no está usted basado tanto en sus conocimientos, sino en lo que la habilidad le fue demostrando que era mejor, y que eso no es adecuado. Siempre debe tener usted una base en el conocimiento para lo que se realice. Además tiene otro inconveniente, de que usted solamente va recopilando las experiencias que fueron positivas cuando tuvo éxito, o las que realmente le fue muy mal, pero aquellas que estuvieron en el intermedio de que usted no supo si fue por X o Y situación que le fue bien o mal, no las va recolectando, es decir, usted no tiene un grupo control con respecto a sus éxitos. Entonces, derivado de esto, pues se dice que uno requiere una ayuda formal para fortalecer ese ejercicio médico, y esa ayuda formal deriva de la investigación clínica. La investigación clínica tiene unas características que se deben tener en cuenta. Primero, son dos principios: que la evidencia sola no basta, es decir, con que un estudio muestre que X intervención fue efectiva, no quiere decir que tenga toda la razón. Tiene que evaluarse en qué contexto se hizo el estudio, es decir, el análisis que se haga del estudio, y si los resultados a favor o en contra de los hallazgos van a respaldar el riesgo-beneficio de dicha intervención. Además de eso, derivado del análisis que se haga, pues usted tiene que jerarquizar esa información, porque siempre hay que tener en mente de que todo lo que se investiga no va a dar un 100% de certeza, no todo es blanco. Lo que se busca es que usted consiga una información lo suficientemente adecuada, que la analice, y cuando concluya de que sí es adecuada o útil, en qué se va a respaldar, en que esa información va a dar unos argumentos que sean incontrovertibles cuando usted decida hacer una aplicación clínica a su paciente derivado del estudio que se hizo.
Entonces, pues en general el objetivo es ayudar a disminuir o cuantificar la incertidumbre frente a una intervención que usted necesita hacer. Y también sirve para no dejarse presionar, sobre todo con las casas farmacéuticas que llegan muchas veces a hablarle a uno de un nuevo fármaco que tiene X ventajas, que los estudios mostraron esto o aquello, pero cuando usted ya sabe que tiene que analizar ese estudio que mostró que X fármaco era superior al otro y lo jerarquizó, sabe si es adecuada la recomendación o no. Entonces, existen unos elementos en la toma de decisiones en la práctica clínica. Esos se dividen en esos tres elementos que son la experiencia clínica individual, la información proveniente de la investigación que estamos hablando, pero también hay que adicionarle otro aspecto y es el paciente, las expectativas o las particularidades clínicas que tenga el paciente en el cual se pueda o no aplicar el estudio, que pues es una de las características. Uno debe encontrar un estudio, voy a empezar hablando por ahí, un estudio que al extrapolarlo a su paciente sí sea aplicable para su paciente. Hay estudios que se hacen en otro tipo de poblaciones frente a una intervención que usted necesita hacer. La intervención que usted necesita es X intervención, pero si el paciente no tiene características similares con esa población en la que se estudió la intervención, probablemente no sea recomendable aplicarla en él. En cuanto a la información que usted obtuvo, pues usted tiene que saber si la información es válida, y esa validez depende de las dos características que ya se han hablado, que son la validez interna propiamente del estudio y la validez externa o la generalización que se haga con este estudio, es decir, la reproducibilidad que se tenga de este en las demás poblaciones. Y la experiencia clínica, pues ya hablamos de las limitaciones que se tienen y que pues no se debe reemplazar el conocimiento por esta base grande que puede ser la habilidad que se adquiera con los años, y siempre se debe tener la actitud de estar estudiando. Además de eso, pues se tienen que tener en cuenta las consideraciones locales y logísticas, éticas y legales. En este aspecto, pues es importante detenerse en el aspecto ético y legal que se tenga en cada uno de los países. Sobre todo los ejemplos que se ponen son en las intervenciones gineco-obstetricia, donde pues el gran debate en cuanto, por ejemplo, al manejo del aborto, y bueno, que tiene una connotación legal y ética de acuerdo al escenario donde se vaya a estar ejerciendo. En resumen, hasta aquí tenemos que se debe jerarquizar y evaluar críticamente la información que obtenemos para apoyar nuestras decisiones clínicas. Esa jerarquización de la información es importante. ¿Por qué? Porque usted puede obtener información de muchos lugares, de las curiosidades o de alguien que llegó con algo que al parecer, al aplicar, por ejemplo, no sé, digamos que para el manejo de la hipotensión necesaria apareció que la Coca-Cola disminuye la presentación de la hipotensión. Entonces, si a alguien la aplicó y le fue bien, entonces como fue algo innovador, todo el mundo lo hace. Entonces no es derivado de esto que uno debe hacerlo, sino mirar qué tanto estudio se tiene sobre esto al respecto, o que sí se recomienda la educación continuada, pero que usted no debe creer todo lo que los conferencistas expongan, bien sea en charlas, interactivas o presenciales. ¿Por qué? Porque a veces los expertos no son tan expertos, puede que sí lo sean, pero algunas veces no, y se basan sobre todo los conferencistas en la grandilocuencia o la vehemencia que tienen para manejar un tema, y pues lo terminan usted convenciendo por lo bien que hablan. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Pues que se demuestre una utilidad basado en que usted encontró los estudios, los jerarquizó y pudo evaluar la calidad del estudio. ¿Para qué? Para que pueda definir de esto si es útil para el paciente y si es seguro para el paciente. Entonces, ¿de dónde empieza todo esto? Pues usted requiere tomar una decisión una decisión clínica para definir una intervención, y pues va a requerir información para apoyar su conducta clínica. Entonces, aquí vamos a repasar las tres características que ya se han estudiado previamente y que son la formulación de la pregunta, la incógnita que lo llevó a usted a hacer la investigación clínica
cómo busca la literatura y cómo evalúa esa información que encontró. Entonces, en cuanto a la formulación de la pregunta, pues ya hemos hablado de las características que debe tener la pregunta adecuada, ¿no? Que pues se puede utilizar la estrategia PICO o cualquiera de estas que hable de población adecuada, que diga qué es lo que usted esté buscando y que además muestre que sea reproducible, o sea que usted lo pueda aplicar en su población y que nos dé siempre desenlaces claros. En cuanto a la búsqueda de la literatura, pues ya no existe esta limitante que se tenía en este aspecto, que era la internet, ya es de uso masivo, pero entonces ahora lo que se recomienda es que usted defina esquemas de búsqueda para encontrar la información que busca más adecuadamente y que tenga acceso siempre a bases de datos donde están la mayoría de los estudios, muchos de ellos basados en la evidencia clínica, donde pues va a usted a encontrar las recomendaciones más específicas. Y en cuanto a la evaluación de la información, es aplicar los criterios de validez que tenga el estudio, evaluar críticamente la literatura. En general, pues se debe descartar los sesgos antes de que usted elija que esa información sí fue adecuada, pues usted debió descartar sesgos, que el azar haya sido pues tenido en cuenta y los factores de confusión hayan sido controlados, que los desenlaces o los riesgos y beneficios de la intervención estén bien soportados de acuerdo a los desenlaces que se tengan en el estudio. Dice la literatura acá y en general que existen muchas maneras de clasificar la información. Una de las maneras de clasificarla es la que aparece en las guías de evaluación de la literatura clínica de un autor que es, pues voy a decir cómo se escribe, Guayant, T, quien estableció esta clasificación de acuerdo a la jerarquización de qué tan sólida era esa información para que usted se apoyara en ella. Entonces, de acuerdo a esos niveles que vimos ahí, del 1 hasta el 2C, vamos a encontrar estas recomendaciones. Un nivel 1A de evidencia clínica quiere decir que se hizo un estudio clínico aleatorizado que cumplía con todas las condiciones, es decir, se controló el azar, se limitaron los sesgos, los factores de confusión, tenía un modelo metodológico bien claro, se mantuvo el patrón de enmascaramiento o ciego de los pacientes, investigadores y demás participantes, bien sea médicos, en las intervenciones, la información proviene de una revisión sistemática de la literatura. Las revisiones sistemáticas de la literatura son revisiones que se basan en estudios que cumplen las características que ya se enumeraron de un estudio clínico aleatorizado. Un nivel 1B de evidencia clínica, de esa cual se basa en estudios clínicos que tenían algún tipo de fallas, pero que se determinaron que no eran definitivas, es decir, habían resultados con algunas inconsistencias o fallos metodológicos, pero que el estudio en general estaba enmarcado dentro de un diseño metodológico que era muy sólido. A este respecto, pues del nivel de evidencia 1B, pues a mí me genera dudas en cuanto a que los resultados, a que se le siga dando un buen valor a pesar de que los resultados tengan ciertas inconsistencias. Es decir, hay que conocer muy bien los modelos metodológicos que se utilizan para cada estudio. Un estudio de nivel de evidencia clínica del 1C más es una información que proviene de un estudio clínico que con una población diferente a la que se le va a aplicar, al que se le desea aplicar los resultados. Se considera extrapolable los resultados en la medida en que usted mire las variables que se tuvieron en cuenta en los pacientes, y si las variables son extrapolables, entonces los sujetos de investigación también pueden ser extrapolables y así aplicarlos en los pacientes.
generalmente en este aspecto se tiene en cuenta es las variables, el formato metodológico, y un nivel de evidencia 1C es la información que deriva de los estudios observacionales, extrapolables según el tipo de información que se tenga, y hay que tener en cuenta que la información va a dar unas recomendaciones que puede ser cambiante en la medida en que se encuentren mayores nuevos estudios al respecto y que las variables sean similares a la población en que se va a aplicar. Después ya viene el nivel de evidencia 2A, pues donde dice que la información sí proviene de estudios clínicos bien conducidos y analizados, pero que la relación de riesgo-beneficio no es clara. ¿Y por qué no es clara? Porque los resultados no son suficientemente contundentes o claros para definir riesgo-beneficio de la aplicación de la intervención. Cuando el nivel de evidencia es 2B, además de que no es claro el riesgo-beneficio de la aplicación de esta intervención, las limitaciones metodológicas se presentan, y eso va a producir una debilitación en la recomendación de los desenlaces o resultados que se tengan, a pesar de que las limitaciones metodológicas no sean fatales, es decir, que no tenga por qué concluirse el estudio. Cuando es un nivel de evidencia 2C, es realmente poco claro el riesgo-beneficio que se pueda tener de la intervención, porque los resultados no provienen de estudios experimentales y sí pueden provenir más bien de estudios observacionales. Los estudios observacionales, cuando no definen ese riesgo-beneficio claramente, pues se convierte en un nivel de evidencia de este tipo. Acuérdense que el nivel de evidencia 1C era el de los estudios observacionales. Y en últimas, cuando usted hace la evaluación de la evidencia clínica, lo que tiene que, el paso a seguir es la retroalimentación, es decir, que usted lo aplique a sus pacientes de acuerdo a si era reproducible en él y retroalimente a la persona que hizo el estudio. Es una manera de fortalecer los estudios. ¿Qué críticas le hacen a la medicina basada en la evidencia? Pues realmente que no hay evidencia o datos contundentes de que el médico que aplica medicina basada en la evidencia tenga un mejor desempeño con respecto al que no lo hace, y que los resultados en los pacientes, es decir, no siempre le va mejor a los pacientes a los cuales se les aplicó los conocimientos derivados de este tipo de intervenciones. ¿Por qué razón? Porque realmente, y lo que hay que tener en cuenta es que no existen estudios impecables, o sea, que sean grandes, que estén bien aleatorizados, que se haya controlado el azar, que los factores de confusión estén controlados y que el seguimiento se mantenga, el cegamiento de los pacientes o el enmascaramiento, y que el modelo metodológico se mantenga. ¿Para qué sirve? Para que usted jerarquice y usted tenga en cuenta de que, a pesar de que no es un estudio perfecto, sí hay algunos estudios al respecto y que tienen cierto grado de recomendación para que usted lo aplique. Y la otra crítica que se le hace es que a veces implica demasiado tiempo usted en la búsqueda de la información por las limitantes diferentes que ya se han mostrado, y que el paciente se siente en ese lapso de tiempo abandonado mientras usted decide qué hacer, sobre todo en las intervenciones clínicas. Pero ¿a qué conclusiones llega el autor? A que las decisiones basadas en esta información es más sólida, es decir, tiene un mayor respaldo de por qué fue que tomó la decisión de hacer esa intervención, que crea ese tipo de necesidades, que hay que estar informado, y que de acuerdo al escenario donde usted pueda aplicar la información, tiene que definir si la intervención que usted va a hacer derivada de su investigación es una intervención eficaz. Eficaz es una intervención en la cual usted utiliza en un escenario ideal el fármaco, el estudio diagnóstico ideal para esa condición que está evaluando. Efectiva si el escenario es su escenario clínico, y pues usted utiliza lo que mejor se puede hacer en ese escenario clínico, y eficiente cuando usted utiliza la que, ya teniendo otras consideraciones que son las locales, la costo-efectividad de la intervención, utiliza la que
de pronto no fue la mejor que apareciera en los estudios, pero que entre evaluar costos, beneficios y demás, resulta ser la que se puede aplicar y que no le genere daños a nadie y sí beneficios. Hasta ahí pues en cuanto a la medicina basada en la evidencia. Pasamos a hablar de la apreciación crítica de la literatura. La recomendación general es que uno no debe engullir sin rumiar, eso lo tomé del texto, y hace referencia a que uno debe hacer una concienzuda evaluación de lo que de la información que está obteniendo. Es decir, la información adecuada para una decisión clínica proviene de dos fuentes, del paciente y de las investigaciones clínicas. Las investigaciones clínicas, como ya hemos hablado, pueden provenir de la información que usted obtenga de un colega que tenga más información que uno con respecto a X situación, de las conferencias, de la educación continua y en general de la búsqueda de la literatura en los medios. Superados los obstáculos de accesibilidad que se tenían, sobre todo en el pasado, la limitación a la internet, lo que sigue es evaluar la calidad de lo que usted encuentra, que es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Resulta que a pesar de que usted encuentre estudios publicados en revistas que tengan un gran respaldo por el nombre, también se encuentran en estas revistas estudios publicados que no son del todo completos en cuanto a que presentan fallas metodológicas. Muestran acá, ponen un ejemplo de que se hizo un estudio para evaluar la calidad metodológica de otros tantos 102 estudios de 1995 al 2000, encontrando que solamente el 16% tenían un formato metodológico adecuado. Y mostraban también, para dar un ejemplo, de que en un estudio clínico de retinopatía tomaban el modelo metodológico de otro estudio muy diferente, por ejemplo, de retinopatía diabética, que eso puede ocurrir. Entonces, en general, uno cuando evalúa un estudio tiene que evaluar si se postuló mecanismos que respondieran la pregunta, que el autor buscó responder la pregunta de investigación, si el tipo de estudio que utilizó fue el que se recomienda para ese tipo de pregunta de investigación, y si se evaluó las características que nos indican si el estudio fue apropiado o no, y vamos a desglosar eso. ¿Qué pregunta trataba de responder el autor? Siempre hay que saber eso. Existen estos grupos, estos 4 grupos grandes de tipos de preguntas. Si lo que se buscó fue responder preguntas de causalidad o riesgo, preguntas de diagnóstico, preguntas de terapia o de pronóstico. Al respecto de causalidad o riesgo, en esta siempre, pues recordemos que lo que se busca es relacionar que la exposición a un determinado factor de riesgo está en estricta relación con el desenlace del resultado. Acá pues lo que muestran en cuanto al tipo de estudio que se recomienda para esto es los estudios clínicos aleatorizados, los estudios de cohorte o los estudios de casos y controles. Cuando se busca evaluar causalidad, tiene que evaluarse las determinantes y los desenlaces que se tenga un adecuado parametraje de expuestos y controles, que se midan los desenlaces de la misma manera en ambos grupos y que el seguimiento sea suficiente. Cuando la pregunta es para diagnóstico, lo que se busca es evaluar si la prueba paraclínica incrementa la probabilidad de tener un diagnóstico, bien sea para confirmarlo o para descartarlo. El diseño ideal de estudio para este tipo de preguntas es los estudios de corte transversal, que tienen siempre que compararse la intervención que se está haciendo con la prueba de oro para el momento. De importancia acá que se tenga pues la incertidumbre diagnóstica, que se tenga la comparación ciega siempre, es decir,
que eso se mantenga durante todo el proceso de la investigación, y que se defina si el resultado implica cambios en la práctica del patrón de hora o no. Si la pregunta es con respecto a una terapia, lo que se busca acá es definirse si la intervención produce una disminución en el riesgo de aparición de la enfermedad, o si ya se tiene la enfermedad, que los desenlaces no sean tan fatídicos. Es decir, aquí el ejemplo que ponen es el de los niños con bronquiolitis, donde la intervención es, por ejemplo, hacerles micronebulizaciones con adrenalina frente a no hacerles nebulizaciones con adrenalina frente a la estancia hospitalaria. Les va mejor a los niños que se usa adrenalina para las micronebulizaciones, y el diseño ideal para este estudio es los estudios clínicos aleatorizados. Debe definirse desde el inicio el pronóstico de los pacientes y mantener el pronóstico en cada uno de los grupos. Cuando lo que se evalúa es pronóstico, entonces lo que usted va a evaluar es una condición clínica y si repercute en algún tipo de consecuencia. Y el ejemplo que se da es en cuanto a la fertilidad de las mujeres que tuvieron apendicitis en su infancia, por así decirlo, frente a las que no tuvieron apendicitis y se produce una alteración en la fertilidad relacionada con haber presentado esto. El diseño ideal de estudio pues es el estudio de corte. El tamaño de la muestra es el que es importante. Entre más grande sea el tamaño de muestra, pues obviamente va a dar una mejor calidad de resultado, y evaluar siempre la homogeneidad de los participantes y sus variables. Debe definirse bien que no, pues el control de los sesgos, de los factores de confusión, y definirse los criterios de desenlaces objetivamente. Si el estudio se debe evaluar si fue apropiado para la pregunta de investigación y si se adelantó correctamente. Eso cómo se hace, evaluando si, propiamente dicho, pues la metodología del estudio para definir la validez interna, y después si el estudio es reproducible o no para definir la validez externa. Pues entonces habría que definirse qué es validez. Si los hallazgos obtenidos al medir un fenómeno representan la verdadera dimensión de lo medido, es válido. Los errores que se tienen en cuanto a la metodología es que muchas veces se tienen pues los errores en la medición del formato metodológico que invalidan los resultados. Esos errores metodológicos están enmarcados en dos, que son la variación por el azar y el sesgo. Por recordar que el sesgo es cuando usted tiene una condición que sabe que existe pero la permite. Y el ejemplo que se pone acá es cuando usted va a pesar niños para saber cuánto pesa, pero sabe que la báscula tiene una alteración de que siempre va a dar una libra menos. Entonces usted lo que hace es sumarle la libra más a la báscula, pero sabe que la báscula no está dando una medición adecuada. Y la variación por el azar, pues para mantener el mismo ejemplo, es cuando usted pesa a un niño en la misma báscula y resulta que tras cada ejercicio de pesarlo, el niño va a dar un parámetro diferente, una medida diferente. Eso sería pues el azar. Para definir la validez de un estudio, cuando uno lo lee, lo que se recomienda es que usted no pase de leer el resumen o la introducción del estudio a leer los resultados. ¿Por qué? Porque ya vimos que los problemas muchas veces están en la metodología. Hay gente que pone muy buenos resultados, pero porque de alguna manera se saltó algún parámetro en la metodología que ya hemos visto, o sesgo, o que fue alterado por el azar. Y es acá donde se tiene que evaluar en la metodología la validez interna, pues donde los resultados del estudio son correctos para los participantes, es decir, la calidad del diseño, la recolección de los datos y el análisis que se hizo fue adecuado y si corresponden para esa población que se estudió. Eso es lo que va a dar la validez interna. La validez externa pues es que los sujetos del estudio son comparables con los de por fuera de ese estudio, para que usted pueda los desenlaces también aplicarlos en otras poblaciones que sean comparables. En cuanto a la validez interna, se debe tener en cuenta cuando se lee uno de estos artículos de experimentos clínicos aleatorizados, que siempre la información la encontramos en una tablita que dicen que debe ser la primera tabla que se encuentra, que explica la metodología con la que se hizo el estudio, y ahí va a dar estas
determinantes que son la asignación aleatoria, el enmascaramiento que tuvo el estudio, el tipo de enmascaramiento que tuvo el estudio, y eso en general también dice cómo se analizó y cómo se distribuyeron las variables. También hay que tener en cuenta que durante la ejecución del estudio también nos deben reportar si se mantuvo comparable el pronóstico y si los participantes, investigadores y médicos involucrados permanecieron ciegos durante todo el estudio. ¿Por qué razón? Porque si el investigador no estuvo ciego, como tiene ciertas expectativas con respecto al estudio, tiende a darle mayor valor a los hallazgos que tenga al respecto de lo que está probando, de la intervención que está haciendo, o se tiende a tener una sobreestimación del efecto en la intervención cuando es el clínico o médico el que está siendo no cegado. Hay un aspecto importante y es la pérdida de los participantes. Dentro de un estudio clínico aleatorizado resulta que los participantes pueden desaparecer del estudio por muchas causas, porque murieron, porque mejoraron y pues realmente ya sintiendo mejor no quisieron continuar, o simplemente porque experimentaron alguna condición adversa referente a la intervención y pues por eso decidieron retirarse del estudio. Entonces, ¿cómo estimar si el resultado está siendo alterado porque los pacientes porque los participantes disminuyeron? Se dice que una de las maneras de hacerlo es que usted sume a cada uno de los grupos donde estaban los pacientes que se salieron del estudio y debe dar en los resultados un valor similar que cuando no los tenía. Si el valor es similar, entonces el estudio tiene una validez adecuada, pero si el valor se altera cuando se los incluyó los que se fueron en cada uno de los grupos que estaban, entonces la validez disminuye. En cuanto a la evaluación de la importancia de los resultados, hay que evaluar el impacto que estos tienen y se dice que pues, un experimento clínico debe demostrar que el riesgo de la enfermedad o el resultado o resultados indeseados es menor en el grupo de objeto, es decir, demostrar que el estudio cuando mostró ese positivo realmente lo fue. ¿Y cómo se hace eso? Midiendo el tamaño del efecto reportado, y eso se hace midiéndolo con el riesgo relativo, por ejemplo, que ya se ha evaluado, y cómo se evalúa ese riesgo relativo mediante la precisión que se tenga. Y la precisión que se tiene de ese riesgo, del tamaño del efecto reportado, es mediante el intervalo de confianza que se reporte. En cuanto al riesgo relativo, pues recordar que es una razón, ¿no?, entre la frecuencia de desenlaces del grupo de interés en el grupo expuesto frente al grupo control, que cuando es 1 no hay diferencias, que cuando es menor de 1 nos quiere decir que las personas que hay un menor riesgo en quienes recibieron la intervención. Si es mayor de 1, pues que el riesgo es mayor en los que recibieron la intervención. Que cuando el riesgo relativo es pequeño, entre más pequeño quiere decir esto que aumenta el tamaño del efecto positivo de los expuestos a la intervención, y que cuando el riesgo relativo es mayor, lo que aumenta es el tamaño del efecto negativo en los expuestos. El impacto potencial que hablábamos en cuanto a que da la precisión del resultado, pues es la medición de la variabilidad que se puede esperar por el efecto del azar. Y pues tenemos en cuenta aquí es el intervalo de confianza, y pues lo que puse acá es que el intervalo de confianza 95, que es el que se tiene en cuenta en un estudio que no tenga sesgos, quiere decir que existe un 95% de probabilidad de que el verdadero tamaño del efecto está en un lugar entre los límites que se establezcan para ese intervalo de confianza. Entre más amplios sean los límites del intervalo de confianza, pues va a disminuir pues la confianza que se tenga sobre lo reportado. Los aspectos en cuanto a la validez externa es que usted tiene que tener en cuenta los aspectos biológicos, socioeconómicos de las poblaciones en las cuales se hizo el estudio y en la población en la cual usted aspira a aplicarlos. Pues esto es lo que determina si eso no es extrapolable. Bueno, para finalizar nos habla de unas consecuencias de hacer una lectura crítica de la información que nos llega, unas ventajas y unas desventajas.
Las ventajas, pues que usted tiene un uso eficaz del tiempo, o sea, sí invierte mucho tiempo, pero lo invierte adecuadamente, no está leyendo información que no sea adecuada. Que aprende usted como estudiante a hacer apreciaciones críticas con respecto a los estudios que se le muestren y no se deje sorprender por cualquier tipo de estudio. Y tiene más elementos para entender mejor los tipos de investigación que se tienen. Las desventajas, pues sí, consume tiempo, puede producir frustración cuando se quiere aplicar una intervención derivada de los estudios que hizo. ¿Por qué razón? Porque no existe un estudio perfecto, o existen tal vez muy pocos estudios perfectos, pero esto es lo que favorece que usted jerarquice y tome la mejor decisión apoyado con un buen respaldo, perdón. ¿Qué amenazas tiene? Pues que puede amenazar la autoridad de las personas que dan por sentado de que la manera en como ellos recomiendan hacer las cosas y cómo las hacen es la adecuada. Pues recomendarles nuevamente seguir en este tipo de estudio. Eso es todo. La medicina basada en la evidencia tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, ¿no? Lo positivo es que digamos que se ha logrado que